Entonces el mensaje de hoy, hermano, apunta a buscar a Dios, a conocer a Dios. Fíjese que este es un mensaje universal, independiente de la rama cristiana. Sabemos que hay muchas ramas, denominaciones, incluso también hay sectas, que toman la Biblia o el nombre de Dios para decir que son cristianos. Pero realmente el que es cristiano se define solamente como tal, no tiene apellido, ¿no es cierto? Es cristiano, es solamente eso. Pero en el mundo ramificado que existe hoy, denominacional, hay distintas eh, interpretaciones, incluso distintas opiniones de lo que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y algunas ásperas. En algunas vamos a llegar a los coscachos, vamos a sacar chispas discutiendo, como haciendo honor, ¿no es cierto?, a las palabras de Judas, ahí en el versículo 3, ardiendo fervientemente por la fe que fue una vez dada. No, nosotros como cristianos somos defensores de la verdad de Dios, hermano. La verdad viene de Dios. Nosotros somos portadores de ella. Y tenemos que ser buenos portadores, fieles portadores. Tanto en lo que transmitimos por forma verbal como en lo que es nuestra vida misma. Y hay otras diferencias que son secundarias y no tienen mayor relevancia. Mucho menos para nuestra salvación. ¿No es cierto? Pero hay temas que son transversales. Independiente de que sea la denominación A, B, C, D, no voy a poner nombre para no hacerle propaganda a ninguna, hay temas que van a ser transversales. Y este es uno de esos temas, buscar a Dios. En ninguna secta, denominación o grupo humano que se hace, entre comillas, llamar cristiano, va a discrepar con esto. La necesidad, la urgencia, la importancia de ¿qué? De buscar a Dios. Porque es algo totalmente explícito en la Escritura. Es algo tan claro que el que vaya en contra de eso se quema solo. Y sabemos que hay falsos maestros, sabemos que hay falsos pastores, habla la Escritura de falsos hermanos, habla de iglesias que con un letrero bonito afuera realmente son sinagoga de Satanás, lo dice la Escritura. Entonces es fácil decir algo, pero ¿qué dice nuestro Señor? Por los frutos se conoce el árbol. Por los frutos se conoce el árbol. Entonces, hay muchas personas que sabiendo cosas de la Escritura enseñan al revés o las ocultan porque, porque no hay una búsqueda de Dios, hay una búsqueda personal. Quizás están en el camino, iniciaron una obra, una denominación por un tema económico o político o por un sueño personal, lo que sea. Entonces, mucho no le va a importar transmitir el mensaje de salvación como es en verdad. Más bien, quieren una audiencia contenta. Quieren un grupo de personas que está eh, agradado con lo que se hace y dice. Pero en la palabra vemos que a veces no era muy agradable la corrección, ni el mensaje. Y eso es lo que nosotros buscamos, la verdad de Dios. A veces la verdad de Dios va a ser un azote, pero va a ser la verdad de Dios que nos lleva a Él, que nos lleva a vida eterna, que nos aleja de lo que es el castigo eterno. Pero a muchas personas, grupos, mucho eso no le importa. Le importa el supuesto diezmo, le importa que a fin de año le regalen un auto, porque es el pastor, y cosas por el estilo. Pero no estaban preocupados de las almas de las personas. Y está el evangelismo de la prosperidad y un montón de cosas, de que usted tiene que dar porque el Señor le va a multiplicar, entonces délo todo nomás. Pero no están
enfocado en lo que es salvar almas. Pero tanto sea de corazón, porque es legítimo también pensar que hay personas que están en el camino errado por ignorancia y que conociendo la verdad de la que nosotros podemos ser portadores para ellos, ellos van a corregir su conducta y van a entregar su vida al Dios verdadero. Pero también tristemente hay personas que están conscientemente en el error, engañando y llevando cautivo a muchos, dice la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque el interés de ellos es hacer mercadería de ustedes, dice. Mercadería de vosotros, mercadería humana. No, si ustedes son un activo. Suena fuerte, pero sí, miren, ustedes son un activo. Y la persona que venga aquí no tenga plata, bueno, tiene mano. O sea, o de alguna manera yo voy a hacer uso de él. Me va a servir para mí, igual. Y yo le voy a hablar bonito de la palabra, pero no de la palabra en verdad, sino de lo que la persona quiere escuchar. Sin embargo, volviendo al punto inicial, hermanos, volviendo a lo que es buscar a Dios, nadie puede negar este hecho. Ni los que predican a Dios de corazón, ni los que hacen por ganancias deshonestas. Porque el que niegue eso, se echa al agua solo, si es un falso predicador. Y obviamente una persona que honesta y sinceramente está buscando, está en ese camino de buscar a Dios, no va a negar eso, porque es tan claro, es tan explícito en la Escritura, que una de las primeras cosas que uno entiende en la Biblia es eso. Dios siempre yendo al hombre, a la humanidad. Dios siempre preocupado, enfocado hacia la humanidad. Y el hombre siempre alejándose de Dios. Siempre es Dios el que viene a nosotros. Fíjese la gran diferencia entre las religiones falsas, creadas, diseñadas, inventadas por los seres humanos, es siempre el hombre buscando a Dios, el hombre llegando a Dios, alcanzando a Dios. Es al revés. Bueno, es humano. Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura que nos declaran la búsqueda de Dios como algo transversal, antiguo o Nuevo Testamento, denominacional, sectario, lo que sea, o a Dios gracias como somos nosotros, solo cristianos y nada más que cristianos. Bien, y vamos a comenzar con Jeremías e Isaías. Jeremías e Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 55. Y el versículo 6 en adelante nos va a declarar la urgencia, la gran necesidad que tenemos como seres humanos de buscar a Dios. Bien, Isaías 55, 6. Y dice la Escritura: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dos principios a grandes rasgos, dos cosas que podemos sacar de aquí. Primero, no hay ningún motivo por el cual no buscar a Dios. No hay ninguna excusa válida para decir yo no voy a buscar a Dios. Simplemente está el deseo de no hacerlo. Y eso es aceptable. Pero muchas personas ponen autotropiezos y unas tremendas defensas de tiempo, de salud, de circunstancias, de emocionalidad, etcétera. ¿Cuándo será el mejor momento para buscar a Dios? Yo esta conversación la he tenido muchas veces, unas 100 veces yo creo, con muchas personas y con todas he llegado al mismo punto. Tú estás esperando a estar mejor, espiritualmente quizá, una persona que se puede considerar que está en una falta muy grave y quiere resolver eso antes de buscar a Dios. O una persona que puede estar con problemas de salud y quiere estar un poquito más sano para buscar a Dios, no en la enfermedad, sino en la sanidad.
o una persona que está con problemas económicos, o lo que sea. Y siempre converge la conversación a esto. Yo la llevo a esto. ¿Sabes cuál es el error? Que Dios te hace pensar, perdón, que el diablo te hace pensar, ya te convenció de que vas a estar mejor sin Dios, de que vas a poder resolver el problema mejor solo que con Dios. Ese es el problema, que el demonio te tiene convencido de que lo que estás enfrentando lo vas a enfrentar mejor solo que con Dios. Qué ridículo, ¿no es cierto? Y lo segundo es un tema de fe. Tenemos que aceptar el hecho de que muchas de las cosas en nuestra búsqueda de Dios no las vamos a entender. Y quizá aparentemente, terrenalmente, a los ojos humanos, van a surgir contradicciones. Oye, pero ¿cómo esta persona le iba re bien, empezó a buscar a Dios, le empezó a ir re mal, etcétera? Porque están mirando con ojos carnales. Pero el que comienza realmente el caminar en Cristo, camina por fe. Con fe hacia un Dios que un día ya no va a ser por fe, porque va a estar delante de Él. En esas dos grandes partes yo separo este pasaje. Y el otro, vamos a ir a Jeremías 29. Jeremías 29, está un poquito más adelante, versículo 13. 29, 13. Y dice la palabra del Señor, una promesa. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí usted puede extender el contexto, tomar el capítulo en su casa, leerlo con más profundidad. Yo me quedo ahí con ese versículo, hermano. Una tremenda promesa. Me buscaréis, dice Dios. No está diciendo un político, que yo al que menos le creo es al diablo y a los políticos. Lo está diciendo Dios. Y Dios promete que si usted le busca con todo el corazón, le halla. ¿En qué falla entonces las personas que declaran haber buscado a Dios y no, cierto, haberse defraudado o tienen un ánimo de frustración? No, si yo ya probé por ahí, yo ya intenté, yo ya viví esa experiencia. ¿En qué fallaron? Está claro en lo que fallaron. Buscaron a Dios como cualquier cosa más en este mundo, poniéndole más empeño a veces hasta encontrar las llaves del auto, porque van saliendo apurados y se pierden las cuestiones justo cuando uno va saliendo. Es claro el Señor, me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay una condición fácil de entender, es sencillo. Tenemos que poner todo nuestro corazón en buscar a Dios y la promesa se va a hacer real. Vamos a hallar a Dios. Pero la condición sigue intacta. Si no lo hacemos con todo el corazón, hermanos, si estamos buscando a Dios como cualquier otra cosa en este mundo, porque en general para cualquier cosa en este mundo hay que esforzarse, hermano. El auto, la casa, un título universitario, el trabajo que usted quiere, la empresa que usted quiere formar, lo que sea, requiere tiempo, requiere energía, esfuerzo. Pero hay personas que buscan a Dios como una experiencia superflua. Y en ese caminar siempre están eligiendo otras cosas. Dice, ya, una persona dice, voy a buscar a Dios, pero de repente tiene que elegir entre un estudio bíblico y un cumpleaños, entre un culto de adoración y un partido, entre una actividad cualquiera sea para su crecimiento espiritual y dormir hasta un poquito más tarde, y etcétera. Y después patuamente dicen, no, si a mí no me resultó buscar a Dios. ¿Lo buscaste con todo el corazón? No me cabe duda de que no. Si no lo hayas, es porque no lo buscaste con todo el corazón. ¿Sabe por qué? Porque la evidencia es empírica.
Es demostrable de que cada persona que ha pasado por esta tierra y que ha puesto su corazón en las manos de Dios, lo ha hallado. Y ustedes, cada uno de ustedes, es una demostración. ¿O no está rica la camita en la mañana, hermano? ¿Ah? Yo dije, qué bueno, es temprano, alcanzo a desayunar. No alcancé a desayunar y me encontré como con 10 desvíos, hermano. Pero aquí estoy también. Uno quizás le salió más difícil, uno más fácil, pero llegamos, hermano. ¿Y por qué llegamos? Porque era como, voy a ir a comprar pan. Muy larga la fila. O vamos a ir al banco, la típica. Se cayó el sistema, pero puede volver en cualquier momento. Me quedo, espero, me voy, vuelvo más rato, vuelvo mañana. Así buscan a Dios algunas personas, pues. Entonces, claro, toman la decisión del día de mañana, ir a un encuentro con la palabra del Señor, pero depende de si está lloviendo, de si hace frío, de si se encuentran con un desvío, depende de muchos factores que implican no buscarlo de todo corazón. Y yo le anticipé que este mensaje iba a ser un poco raro, sí, porque hasta aquí yo no he dicho nada que usted no sepa, hermano, porque yo mismo lo he dicho anteriormente, pero aquí empieza la parte media rara. Yo no le voy a decir a usted quién es Dios. Yo pretendo no dejarle mucha enseñanza de esto. De aquí en adelante, hermano, en la segunda parte de este mensaje, que es la más cortita, yo quiero sembrar a usted la semilla, la inquietud, el deseo de buscar a Dios, hermano. Porque, ¿sabe? Ese es un trabajo que nadie puede hacer por usted, hermano. Y de repente no es malo, a veces tenemos la oportunidad de ir a un encuentro de varones, a un retiro espiritual, de damas, de mujeres, lo que sea, y uno dice, qué bueno, ahí voy a crecer, etcétera. Pero de repente delegamos nuestro deber de crecimiento personal en otros. Y eso está muy bien, pero al principio. Y ese principio es relativo. Para algunos pueden ser meses, para otros años. Eso lo sabe el Señor. Pero lo que yo quiero en este mensaje es transmitirle, hermano, a usted la motivación suficiente y necesaria para que usted no se conforme con solamente una prédica el domingo, hermano, o un estudio bíblico en la semana, hermano. No. La intención hoy día mía es que cada uno de nosotros nos vayamos con el deseo de que sabemos poco todavía. Aunque llevemos años. Yo compartía con ustedes 31 años desde que me bauticé la pasada semana y compartí una reflexión. Pero, ¿sabe? Es poco. Lo único que uno hace es como subir de nivel nomás. Cada vez menos ignorante. Cada vez un pasito más cerca del Señor. Pero ni por un minuto de decir, ya lo logré. Ya lo encontré, estoy listo. No, hermano. ¿Usted cree que Dios le está regalando un día extra? ¿Un día para nada? No. Si Dios nos regala un par de años, un par de días más, hay un propósito. Y sabemos que el propósito de esta vida es, ya lo vimos, buscar a Dios. ¿Por qué? Porque como decía Isaías, mientras pueda ser hallado. Dios es eterno. Dios es eterno. Pero nosotros no, por lo menos en este mundo. Tenemos un alma que es eterna, pero el destino eterno nuestro lo estamos definiendo en un tiempo limitado aquí en la tierra, hermano. No vamos a estar para siempre aquí. Ni siquiera tenemos la seguridad de que vamos a morir, porque el Señor cuando llegue, van a haber personas que se van a estar casando, y van a estar enfiestados, y van a estar como que aquí nunca va a pasar nada. Va a llegar el Señor a jugar el mundo. Entonces, Dios es eterno, pero nosotros literalmente tenemos nuestros días contados. Tenemos nuestros días contados, hermanos.
¿Qué tan buen uso, qué tan buen uso hemos hecho del tiempo pasado? Esa es siempre la pregunta que me hago cada aniversario, cuando paso, no sé, un tiempo importante. Y eso es lo que le quiero transmitir. Han sido muchos los años que el Señor nos ha bendecido en su pueblo, con otros hermanos que también le aman, en lo que hemos podido crecer en otro hermano y nosotros también ser un aporte posiblemente al crecimiento de otros hermanos. Porque aquí todos somos miembros unos de otros, hermano. Aquí nadie es cabeza, sino Cristo. Entonces, hermano, ¿qué tanto hemos aprovechado ese tiempo? Y ahí la respuesta de cada uno va a diferir, posiblemente. Van a haber opiniones, ya eso es personal. Pero es bueno hacerse esa pregunta, hermano. Porque no podemos cambiar el pasado. Si no aprovechamos lo suficiente el tiempo pasado en esta área, ya no hay nada que hacer por el pasado. Pero sí podemos tomar conciencia y hacer lo que debemos desde hoy. No desde mañana, porque usted sabe el dicho, no, mañana empiezo la dieta. Mentira esa cuestión, pues. Es lo mismo aquí, hermano. Desde hoy. Hoy es el tiempo de salvación, nos dice la Escritura. Y nos vamos a ir a un pasaje extraordinario. El libro de Hechos, capítulo 10. No, es 17. Hechos 17. La memoria de repente, humana nomás, pues, no alcanza para más. Hechos 17. No, en el 17, en el 10. A ver. Oh, la memoria está fallando. Vamos a buscar al tiro el pasaje, hermano. Sí, estoy buscando Pablo en Atenas. 20, 17, ahí está. Andábamos cerca. Ahí está, ahí está. Aquí, 17, 16. Y yo creo que todos hemos escuchado este relato y hoy día va a tomar una forma quizá más profunda, hermano. ¿Mm? Dice del versículo 16 en adelante que Pablo veía la idolatría y se enardecía, ardía de cólera, así como, ¿cómo estas personas? Pero ellos lo hacían en su ignorancia. Pablo tenía conocimiento del Dios verdadero, del Dios único. Estas otras personas tenían un palo, una piedra para cada cosa, un mono ahí que habían hecho de barro, qué sé yo. ¿Mm? Algunos más sofisticados de bronce, de oro, pero no dejaban de ser esculturas muertas, ¿ya? Y bueno, resulta que en el versículo 18 se enteraron de que Pablo traía un mensaje novedoso. Y dice que los filósofos y epicúreos y los estoicos, que eran distintas líneas filosóficas en pocas palabras, les gustaba escuchar cosas nuevas. Eran cagüineros. Les gustaba el cagüín. No, aquí traen algo nuevo, algo nuevo. Y bueno, decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Parece que es predicador de dioses nuevos. Porque se le ocurría una novedad. Un dios. Un dios para el trabajo y un dios para la cesantía. Para todos tenían un dios. Pero esto decían, dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y lo llevaron a un lugar que es el Areópago. Un lugar histórico que todavía están los vestigios de ello, porque el libro de hechos, son cosas reales que ocurrieron, demostrables, verificables, la mayoría de ellas, desde el punto de vista arqueológico y de literatura no inspirada por Dios, paralela, porque son hechos, porque la escritura son hechos, no es fábula, no es fantasía, no son historias humanas, son cosas que pasaron, que nos advierten acerca de las que también van a pasar.
Y este Areópago era un lugar en donde anteriormente a esto tenía más peso, era un lugar donde se juzgaban incluso criminales, delincuentes. Pero ya había perdido esa fuerza, pero igual se usaba como anfiteatro de cosas como esta, de presentaciones. Y decían, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. O sea, de todos los dioses que habían inventado, ni siquiera la imaginación le había dado para un Dios que podía resucitar a los muertos. O sea, ni siquiera la imaginación humana le había dado para tanto. ¿Ya? Queremos saber qué quiere decir esto. Bien. Entonces Pablo, puesto en pie, versículo 22, Pablo se puso en pie en medio del Areópago y dijo, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esta palabra, hermano, religioso, eh, la tenemos que entender como supersticioso en el contexto, ¿ya? Nosotros hoy día el término religioso lo usamos como una persona con reverencia, ¿no es cierto?, a lo divino, ¿ya? La cultura en ese momento no tenía nada que ver con la nuestra. Eran supersticiosos, eran muy supersticiosos. Se sugestionaban por cualquier cosa. Se enfermaban hasta que se podían morir si se les metía en la cabeza que un Dios estaba contra ellos. ¿Ya? Era grave. Entonces, observo en todo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Eran tan supersticiosos que dijeron, chuta, no se nos haya olvidado uno y se enoje con nosotros y se vengue. Porque ellos tenían siempre esa perspectiva de que los dioses se enojaban y hacían llover y que hacían terremotos y erupciones volcánicas y siempre daño. O sea, los dioses siempre se enojaban y causaban daño. Y eran tan religiosos que hicieron uno que decían, al que no se nos ocurrió, pero que por ahí está. ¿Ya? Y fíjese cómo termina la frase. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, adoraban a un Dios desconocido. Al que ustedes adoran sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Y ahí empieza a declarar que es hermoso leer estas palabras resumidas de lo que Pablo dijo en ese momento. Mire, las vamos a leer. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por mano humana, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues él es quien da vida a todos y aliento y sostiene todas las cosas. Y empieza a presentar al Dios no conocido, al que no conocían, y efectivamente no lo conocían. Pero tristemente nos vamos a ir al final. La mayoría no solamente no creyó, sino que se burló. Fíjese este versículo 30. Pero Dios, después de que termina el discurso que usted ve, puede ver con tranquilidad y analizar, ¿no es cierto?, hermoso. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque ellos eran desconocedores de la revelación de Dios, ahí no había llegado nadie a predicar el Evangelio, a hablar de Cristo. Pablo es el primero, porque si ya hubiera pasado otro, Apolo o cualquiera hablando de esto, entonces no hubieran tenido la curiosidad de que le hablaran estas cosas, porque ya hubieran sabido y no sería algo para ellos interesante, porque para ellos lo interesante era lo novedoso, y para ellos literalmente el Evangelio eran nuevas, no tenían idea. Y acuérdense, ellos adoraban, la idolatría abundaba y Pablo se enardecía viendo esa conducta. Pero aquí está la palabra clave en el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Mire, para atrás nada que hacer. Su idolatría y sus prácticas condenadas, nada que hacer. Pero Dios llegó hasta aquí, dándole a ustedes salud, dándole vida, y hasta aquí ustedes están y han escuchado un mensaje del Dios verdadero. ¿Y qué dice? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar
que se arrepientan. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, lo mismo que hizo Dios con cada uno de ustedes y conmigo antes de conocer el Evangelio. Dios pasó por alto todo el tiempo de nuestra ignorancia. Cuando alguien nos presentó el Evangelio y tuvimos la oportunidad de aceptarlo o de rechazarlo, de obedecerlo o desobedecerlo, ¿no es cierto? A los, qué sé yo, 15, 20, 30, 40, da lo mismo. Hasta ahí Dios, ¿qué hizo? Pasó por alto su ignorancia, mi ignorancia. Pero presentado el Evangelio, presentado el mensaje de salvación, entonces queda la persona expuesta, queda enfrentada, confrontada con Dios. ¿A qué? A arrepentirse. ¿Y por qué habrá que arrepentirse? Aquí está la respuesta. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditando ante todos al haberlo levantado de los muertos. Reina Valera 960 dice, habiendo dado testimonio levantándole de los muertos. Independiente de la versión que usted ocupe, aquí el mayor argumento de Pablo es que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, que pasó por alto la ignorancia de usted y mía hasta el día en que se le presentó el mensaje de salvación y usted quedó confrontado con el mensaje para obedecerlo o desobedecerlo, para atender al mensaje o ignorarlo. ¿Y por qué es importante arrepentirse de la ignorancia anterior, de todos los actos practicados en ignorancia antes de conocer el Evangelio? ¿Por qué es necesario? Porque este Dios que creó los cielos, la tierra y por quien todo subsiste, ha establecido un día en el que juzgará a cada uno de nosotros. ¿Y de qué manera nosotros tenemos certeza de que nosotros vamos a ser juzgados por Dios un día? Porque hasta el día de hoy muchos dicen, no, pues si después de esta vida no hay otra. Pues. O sea, yo me muero igual que un pajarito nomás y chao, nada más. No voy a entrar en ese punto, que hay evidencias de que eso es mentira, pero hay personas que están convencidas de esa mentira. ¿Y cuál es la evidencia de que eso no es así para Pablo? Bueno, él estuvo con alguien que habían crucificado y sepultado y se le apareció. O sea, él es, como los apóstoles son, un testigo del Señor Jesús. Y él dice, por aquel varón que designó, habiéndolo levantado de los muertos, dando testimonio a todo, habiéndolo levantado de los muertos. Es decir, después de esta vida, para los que viven esta vida como si no hay otra, malas noticias. Porque después de esta vida empieza lo eterno. Pasamos a un plano eterno. Vamos a ir a un juicio en el que se va a definir nuestro destino eterno, pero por las cosas que hicimos en este mundo. Ahora, ¿usted ha pensado que usted es un privilegiado en este mundo, hermano? ¿Por qué? Porque usted tiene el privilegio de estar pisando aquí, está pisando aquí, y cientos de miles de millones de personas ya no están pisando aquí. Es una generación, y después viene otra. Si es que seremos el 1% de la población que ha pasado por esta tierra, hermano, y de la que vendrá. Somos privilegiados para poder definir nuestro destino eterno. Hoy, los que partieron, nada que hacer. Está definido, para bien o para mal. Para bien o para mal, como el mismo apóstol Pablo lo declara, ¿no es cierto? Allá en 1 o 2 Corintios 5:10. Ahí en ese versículo dice que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo para recibir según lo que hicimos, sea bueno o malo, para bien o para mal. Nadie se escapa del juicio de Dios, ni el que hizo lo bueno, ni el que hizo lo malo. Y aquí Pablo les declara esto.
Pero ¿qué ocurrió en el 32? Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, pero con burla. Ya te vamos, no lo van a volver a oír porque ya escucharon. Y ellos lo que querían era el Cagüín. ¿Cuál Cagüín? ¿Qué es lo nuevo? Ella no es nuevo, no lo van a volver a oír. Entonces lo hacen con una actitud despectiva, ¿ya? Y se burlaban abiertamente. Unos se burlaban y otros decían. Al final, en conjunto, todos se burlaban. ¿Por qué? Porque el hecho de que un Dios resucita a los muertos superaba la expectativa de su imaginación, hermano. ¿Y qué nos declaraba Isaías 55 del 6 al 9 que estuvimos viendo? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como son los cielos más altos que la tierra. La tierra tiene altura cero, hermano. Usted cuando quiera medir algo, tiene que ver desde la tierra hasta lo que quiere medir. La tierra misma, el punto de referencia, es cero. Y el cielo, nadie ha podido ver dónde termina, hermano. Hasta ahora el cielo, dicen los estudiosos, los super sabios, que está en expansión más encima. O sea, si hoy día decimos que está ahí, mañana está allá y más allá, no termina. Eso es el concepto de infinito. Es lo más grande de lo más grande que usted se puede imaginar, el universo. O sea, el cielo. ¿Y qué dice Isaías? Porque mis pensamientos, comparados con vuestros pensamientos, son como el cielo, que está arriba, comparado con lo que tú estás pisando, lo que está abajo de tu pie. Esa altura que está entre abajo de tu pie y el suelo, cero. Superó la expectativa de su imaginación. Y es un tema de fe, por hermano. Y aquí viene la gran reflexión. ¿Conocemos a ese Dios? O Pablo nos diría, a ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, el que yo predico, con personas que se me atraviesa y tengo oportunidad de hablar de la palabra, todos están convencidos que conocen a Dios, pero no tienen idea de la Biblia. Digo, ¿cómo conocemos a Dios si no es por medio de la palabra? Si Dios estableció este medio para que nosotros lo conociéramos. Él pudo haber elegido cualquiera. Telecomunicación espontánea, un ángel dedicado para cada uno. Él pudo haber elegido lo que quisiera. Él eligió esto, la escritura. Aquí está todo lo que necesitamos saber de Dios para definir nuestro destino eterno con Él. Autodesafiémonos, hermanos. ¿Qué tan convencidos estamos nosotros? Porque la gente del mundo está convencida que conoce a Dios, hermano. Pero como por ahí Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga, que no nos pase a nosotros. Que ya no sabemos, pensamos, podemos pensar que las sabemos todas, que ya no tenemos nada más que aprender, que ya no tenemos nada más que estudiar. Y la verdad, hermano, es que, bueno, lo acabo de decir, los pensamientos del hombre comparados con los de Dios es como cero a infinito, hermano. Cero a infinito. ¿Usted considera que tiene más que cero? Va a tener que discutirlo con Dios. Dice la promesa que cuando estemos delante de Él, vamos a ser como Él. Ahí vamos a ver todo lo que no podíamos ver a través de este cuerpo limitado. Pero para poder estar delante de Él un día, tenemos que conocerlo todo lo que sea posible ahora, hoy. Así que es mi deseo, hermano, que cada uno de nosotros hoy día, después que llegue a la casita, durante la tarde, cada uno maneja su tiempo, tome la escritura con ese deseo. Es mi obligación, es un honor para mí poder conocer un poquito a Dios cada minuto, cada hora, cada día. Y no esperar otro domingo para que un hermano predique y me diga algo nuevo. No,
no tiene ningún efecto realmente. Analizado. Necesitamos, dice la Escritura, el alimento diario. Ahora, si usted puede almorzar una vez a la semana, lea la Escritura una vez a la semana y va a estar bien. Y si puede dormir una vez a la semana y todos otros 6 días no duerme, lea la Escritura y tenga comunión con Dios una vez a la semana nomás. Pero sabemos que no. Entonces con Dios es lo mismo, hermano. Y ese es mi deseo, hermano. Que usted, yo, todos los que estamos escuchando y los que escucharán el video, si Dios lo permite después, se va con esa hambre de conocer a Dios un poquito más, hermano. Porque Dios quiere ser conocido. Por eso puso esto en nuestras manos, hermano. Dios quiere hablarle a usted cada momento de su vida. ¿Cuándo le damos la oportunidad a Dios para que hable nuestra vida? Cuando abrimos la palabra y la leemos. También cuando doblamos nuestras rodillas y oramos. También, sin duda, cuando escuchamos a un hermano dirigir un estudio bíblico o una prédica. Pero un estudio o prédica a la semana es insuficiente. Es necesario, pero es insuficiente, hermano. Dios quiere tener comunión con usted, contacto con usted, intimidad con usted cada momento. Y Él está esperando que usted se haga un tiempito dentro de lo que es su cansancio legítimo, dentro de lo que es su jornada de trabajo válido, dentro de lo que es su vida quizás familiar, personal. Él tiene paciencia y todos los días espera pasar unos minutos con usted. Pero a veces quizás usted y yo lo dejamos esperando. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Amén.